Bendiciones para todos los que nos están viendo. Hay gente que nos está viendo desde Kazajistán, hay gente que nos está viendo de España, hay gente que nos está viendo desde Estados Unidos. Entonces, si para ustedes en la mañana, buenos días. Si para ustedes el mediodía, buenos mediodías. Y si para usted la tarde, pues buenas tardes. Para nosotros, bendiciones. Como base teológica vamos entonces a estudiar segundo libro de Reyes. No se dice segunda, sino segundo libro, porque es un libro, son crónicas, son escritos. Las epístolas sí se dice segunda, primera, en fin. Segundo libro de los Reyes, o Crónicas de los Reyes, segundo libro de Reyes, capítulo 13, versos del 14 al 19. El tema de hoy lo hemos titulado Los hábitos de un transformado. Diga conmigo, los hábitos de un transformado. Yo sé que por tiempo de pronto no vamos a alcanzar a verlos todos los que vamos a extraer de ahí. No quiere decir que sean solamente estos, sino que de esta porción de la Escritura vamos a extraer los principios que Dios nos quiere dar para que usted y yo tengamos una vida buena, apacible, proyectante. ¿A cuántos de los que están aquí conmigo les gusta ser personas victoriosas? Vamos a creerlo. ¿A cuántos de los que están aquí conmigo les gusta ser personas victoriosas? Y les voy a hacer otra pregunta. De los que estamos aquí, ¿cuántos nos hemos deleitado en algún momento en un encuentro con Jesucristo? Ese encuentro que usted en algún momento tuvo se tiene que convertir en usted en un testimonio, ese ya lo vamos a mirar, en un testimonio de la veracidad de Dios para poderlo disparar a usted y poderse, es un término que se usa ahorita en el neurolingüismo, pero aplica, para poderse proyectar. La Biblia dice, tal cual es el hombre en su pensamiento, tal es él. Lo que usted piensa, eso proyecta, y lo que usted proyecta, eso piensa la gente de usted. Usted no dice eso. Cuando yo voy en la calle, yo sé que soy un tipo gordo, calvo. De hecho, cuando yo me presento, yo digo a la gente, para que me identifiquen, yo soy calvo, gordo y de gafas. Fácil de identificar, ¿cierto? Pero cuando yo estoy con mi esposa en la intimidad, yo le digo, yo soy un calvo sexy. Un barrigón atractivo. Son las agarreras sexuales para mi esposa. Como usted se proyecta, así lo van a ver. ¿Listo? Segundo libro de las Reyes, capítulo 13, versos del 14 en adelante. Vamos a leer con la bendición del Padre, la redención poderosa del Hijo y la unción maravillosa del Espíritu Santo de Dios. Dice así: estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Verso 15. Y le dijo Eliseo: toma un arco y unas saetas. Y tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey. Y dijo: abre la ventana que da al oriente. Y cuando él abrió, dijo Eliseo: tira. Y tirando él, dijo Eliseo: saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria. Porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Y le volvió a decir: toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo: golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo: al dar 5 o 6 golpes, hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno. Pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Punto. En los otros 2 versos habla de la muerte de Eliseo y el milagro que hizo después de muerto. Esos 2 versos tienen una riqueza teológica impresionante que no me voy a dedicar a compartirlo. Puede tomar asiento y vamos a empezar a trabajar. Vamos a extraer de ahí 5 o 6 principios que debe practicar una persona que ha sido transformada por el poder de Dios. Primero que todo, se los voy a decir por si no alcanzamos a mirarlos todos. De pronto usted dice: bueno, estos son los principios. Primero, adoración. ¿Listo? Segundo, lectura de la palabra. Tercero, discipulado. Cuarto, guerra espiritual. Y quinto, constancia. Esos 5 puntos los vamos a extraer de ahí. Y vamos a empezar primero a mirar el contexto histórico
de lo que estaba pasando en ese momento. ¿Listo? Antes de comenzar en materia. Los voy a contextualizar para que cuando empecemos a aplicar, vamos a decir, ay, qué bueno, ay, mira cómo, ¿listo? Resulta que en esa época, Joás, el rey de Israel, en ese momento él gobernó aproximadamente en el año 798 antes de Cristo hasta el 782, aproximadamente en esos 16 años. Bueno, la Biblia dice que él reinó esos 16 años. Pero la época, en la línea de cronológica, está situado en esa época, en ese tiempo. Resulta que Eliseo era discípulo del profeta Elías. Eliseo tenía una particularidad y era que era calvo. No. Eliseo tenía una particularidad y era que él hizo el doble de milagros más uno después de muerto de los que hizo el profeta Elías, su maestro, su discipulador. Por eso es que hay gente que dice que cuando Elías iba a ser raptado, iba a ser traspuesto, Eliseo le dijo que le diera una doble porción. Entonces la gente asume que esa era la doble porción. Es una interpretación que no es muy aplicativa, pero es válida. No es muy aplicativa, pero es válida. Lo que Eliseo estaba pidiendo en sí era el derecho a que se le nombrara heredero de todo lo que tenía que ver con Elías. Cita Deuteronomio capítulo 29, creo que es donde dice que el hijo primogénito heredaba el doble de todo lo que tenía su papá. Entonces Eliseo estaba pidiendo eso de Elías cuando él le dijo a Elías, cuando Elías le dijo, pídame lo que usted quiera. Y él dijo, una doble porción. Entonces una doble porción de su espíritu no era que hiciera el doble de milagros o que si Elías resucitó una viuda, entonces él va a resucitar tres. No. Es un concepto históricamente diferente. Hasta ahí me estoy dando a entender. En ese orden de ideas, Eliseo, cuando Elías fue traspuesto, Eliseo reconocía que en el profeta, como todo el pueblo en esa época, en el Oriente Medio, un paréntesis, la Biblia fue escrita desde esa época y en esa época para que hoy usted y yo pudiésemos tener el referente de eso para aplicarlo espiritualmente a nuestra vida. Usted y yo somos una generación bienaventurada, porque esta generación es la generación que Dios permitió para que la Biblia se entendiera y se aplicara a plenitud. Usted y yo estamos en esa generación. Así que si usted alguna vez ha dicho, ay, yo que definitivamente no siento propósito en la vida, mi rey, mi reina, usted hoy tiene que salir de este lugar diciendo, estoy en el lugar correcto y en el momento correcto y en el punto geográfico correcto. Lo que pasa es que no lo he encontrado, pero usted está en el punto que es. En el propósito de Dios está que usted naciera aquí en Medellín, Antioquia, que se congregara acá en la iglesia Redimidos por Jesús, donde el pastor Alexander, su esposa, su familia. Este es el tiempo para que usted empiece a permitir que el propósito de Dios se manifieste en su vida. Nunca el propósito de Dios se va a manifestar en la vida de alguien que no esté caminando con él. Eso es una realidad. ¿Están conmigo? Cierro el paréntesis. Entonces, Elías era la mano de Dios acá en la tierra. En ese tiempo, los reyes de Israel, que es el ejemplo que Dios nos coloca, creían que los profetas eran el poder de Dios. Donde había un profeta, había manifestación de Dios. Donde había un hombre de Dios, había poder de Dios, había fuego de Dios, había intervención divina, había cercanía de Dios hacia el pueblo. O sea que el profeta era la parte visible de Dios. Por eso nuestro Señor Jesucristo, una de las funciones que él tenía era el ser profeta. La otra función de Cristo era el ser sacerdote. Y la otra función de nuestro Señor Jesucristo es la de ser rey. En él se conjugaron los tres elementos que marcaban el rector de una nación, de la nación de Israel. En Israel habían profetas, en Israel habían sacerdotes y en Israel habían reyes. Jesucristo en su esencia los cumplió los tres. Él cumplió los tres. En este momento Jesucristo está como sacerdote. Según el libro de Hebreos capítulo 4 en adelante, él está delante de Dios ministrando por usted y por mí delante del Padre. Y usted aquí diciendo, yo que todavía estoy peleando con la pornografía, allá está el Señor Jesucristo, delante del Padre, diciéndole al Padre, aquí estoy quemando el sacrificio por ese que todavía no ha podido salir de ese problema. No con esto quiero decir que se le aplaude el problema, no, sino para que usted no viva en condenación. ¿Están conmigo? La salvación de Dios se manifiesta a través del poder de Dios. ¿Están conmigo? Desde en esa época,
donde había un profeta, había la manifestación del poder de Dios. Resulta que el profeta es el simbolismo de que si fuera un ejército de soldados, un ejército gigante delante de ellos o tras ellos, y él fuera el comandante. Por eso en Segundo de Reyes, capítulo 2, verso 12, cuando Elías iba a ser traspuesto, se tira Eliseo y dice lo siguiente: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Él está reconociendo que ese hombre era la autoridad y la manifestación del poder de Dios acá en la tierra. ¿Me estoy dando a entender? Hoy en día, usted y yo tenemos que empezar a entender que no hay profeta como los de esa época, pero sí hay algo que no lo deja, y es la palabra. Dice la Biblia en 1 Pedro capítulo 1, versos del 19 en adelante, porque la profecía nunca es de interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios, inspirados por el Espíritu Santo, la escribieron. Esta profecía es para usted y para mí. Aquí está manifestado el poder de Dios. ¿Están conmigo? Listo. Ahora sí está la introducción. Viene ahora sí, con estos pensamientos ya usted va a empezar a entender el tema. Resulta que don Joás, el nombre Joás significa Yahweh sostiene, o al que Yahweh sustenta. Joás significa el que sustenta a Dios. Y es muy interesante ver que un hombre que sustentaba, que Dios era el que lo sustentaba, no lo adoraba. Joás, el rey Joás, habían dos reyes en esa época. Estaba Joás, rey de Judá, y Joás, rey de Israel. Del que estamos hablando es Joás, rey de Israel, nieto de Jehú, hijo de Joacás. Jehú era un hombre que no estaba en el linaje real de la nación de Israel, pero debido a que Dios lo usó a él para matar a Acab, el rey de Israel, Dios le dio a él una promesa y le dijo que él iba a estar en el reinado hasta su cuarta generación. Joás vino a ser la tercera generación después de él. Eso lo vamos a mirar después. Resulta que Joás, un hombre sostenido por la mano de Dios, guiado por la mano de Dios, no era un hombre que adorara a Dios. Vamos a leer en el mismo capítulo 14, versos en el capítulo 13, versos de el 10 en adelante. Dice: el año 37 de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Joás, hijo de Joacás, sobre Israel en Samaria, y reinó 16 años. Vea lo que hizo nuestro amigo Joás. Verso 11 dice: e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. No se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. En ellos anduvo. Y dice: los demás hechos de Joás no están escritos en los libros de las reyes, en los libros de las crónicas de los reyes de Israel. Y ahí están escritos. Ustedes van a mirar en segundo de Crónicas, están los relatos de la historia de ese hombre. Resulta que Joás, dice, anduvo en los caminos de Jeroboam. Si ustedes miran la Biblia, ustedes son lectores de la Biblia, ¿sí o no? Entonces ustedes saben quién fue Jeroboam. Si no saben, les voy a recapitular, les voy a recontar rápidamente. Jeroboam fue uno de los primeros reyes que hubo después de que se rompió el reinado de Israel después de Salomón, cuando se dividió. Uno fue Roboam y el otro fue Jeroboam. Roboam se fue para el norte y reinó en el norte, y Jeroboam reinó en el sur. Invertido. Roboam reinó en el sur, en Judá, y Jeroboam reinó en Israel, de Salomón. Entonces resulta que Jeroboam era tan malo que cuando estuvimos haciendo un estudio sobre los reyes, Dios lo coloca a él como el más malo de los reyes. Es el único en el que Dios coloca como ejemplo que era un idólatra. Preferencia, su corazón siempre estaba inclinado a lo malo. Era un hombre que quería adorar a dioses. Siempre estaba inclinado hacia lo malo. ¿Será que en algo nos parecemos usted y yo a nuestro amigo Jeroboam? Les voy a explicar por qué. Resulta que idolatría, vamos a hacer algo interactivo. Para usted, le voy a preguntar, ¿para usted qué es idolatría? Así rápidamente. Adorar imágenes. Bien. ¿Eso lo has aprendido aquí en Redimidos por Jesús? ¿Sí? Bien, excelente. Te voy a decir por qué. Primera de Alexander 1:11
entre mis herejías. Idolatría. No, yo se la pasé, la descargo breve por PDF. Primera Alexandre 1:11 dice lo siguiente. Idolatría es todo aquello que quita a Dios del primer lugar de mi corazón. Ya. De ahí para adelante puede ser un hijo, puede ser el empleo, puede ser el celular, lo que sea. Eso le cabe de todo. De todo. El novio, la novia, las mascotas. Si nos ponemos a hablar de cosas de mascotas, yo soy de buenas para los animales. Los animales me huelen y se me apegan, me molestan y no es que yo no es que ay tan lindos los perritos, no, no, para mí es indiferente. Mentira, no voy a hablar de eso porque bandereo a la gente. Todo lo que quite a Dios del primer lugar de su corazón es ¿qué? Idolatría. Resulta que don Jeroboam hizo eso. Entonces Dios lo colocó a él como referente de idolatría. Cualquier cosa le servía a él para adorar que no fuese el Eterno, que no fuese Yahweh. Cualquier cosa, y lo coloca como referente de ahí para adelante a todas las generaciones de los reyes. Y para nosotros que somos reyes y sacerdotes de Dios Altísimo, según Primera de Pedro, nos lo coloca él a nosotros para que nosotros pensemos. Así que cuando usted de pronto esté pensando, ay no, yo no voy a ir hoy a la iglesia, o no voy a ir al grupo de oración, o no voy a ir al preencuentro, no voy a ir porque me voy a quedar más bien haciendo deporte. Ojo con ese fitness, porque está idolatrando su cuerpecito. No está mal hacer ejercicio. Usted dirá, pues usted pastor con ese cuerpo envidiable, ¿cierto? No está mal. Sí, hay gente que me envidia mi cuerpo. Claro, hay gente que no se puede comer lo que yo me como y les da envidia. Adorar su cuerpo es egolatría. Todo aquello que quita a Dios del primer lugar de su corazón, ¿qué es? Idolatría. Todo aquello que quita a Dios del primer lugar de su corazón es ¿qué? O sea que no es solamente adorar imágenes. Les voy a pasar un dato. En la antigüedad, la gente que idolatraba, no idolatraban al ídolo como tal. No iban y le decían, no, poderoso palo, bendíceme. Oh, no, 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 no. Ellos los tenían como un tótem. Repita conmigo, tótem. Eso era como una especie de amuleto que ellos tenían en referencia a la deidad que ellos adoraban. Y enseguida lo van a entender mejor. Entonces resulta que en esa época, el profeta era la manifestación de Dios. Y resulta que Joás hizo lo malo ante los ojos de Dios. Entonces el primer punto que vamos a mirar hoy es acerca de la adoración. Joás no era idólatra, porque la Biblia no relata que él fuera idólatra. Lo que pasa es que era un adorador falso, ficticio, bamba. Él no adoraba a Dios de corazón. Repita conmigo, él adoraba un tótem. Y enseguida se van a dar cuenta cuál era su tótem. Resulta que Joás adoraba era a Eliseo, porque Joás creía que en él, en Eliseo, estaba la manifestación de la gloria de Dios, del poder de Dios. Entonces, como ya Eliseo se iba a morir, el hombre se asustó y dijo, ay, 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 tenemos un amigo azarosísimo que son los sirios. Eso nos van a coger y van a acabar hasta con el nido de Michi. Ellos nos van a invadir. ¿Cuántas veces usted ha sentido miedo de estarse sin para el arriendo? ¿Cuántas veces usted ha sentido miedo de no tener para los servicios? ¿Cuántas veces usted ha querido hacer un emprendimiento y no ha logrado hacerlo? ¿Cuántas veces? Porque usted está lleno de temor a lo que puede venir. Yo conocí un hermano de la iglesia donde yo pastoreé hace mucho tiempo, que el hombre, yo lo veía con una bibliota espectacular, grande, biblión, ay, un biblión, ¿no? Y el hombrecito de este hermano, una vez se le perdió la Biblia y ese hombre se desesperó, una cosa impresionante, ese hombre lloraba, yo le decía, qué amor por la Biblia. Resulta que me doy cuenta a los días de que no era que amara la Biblia, sino que la tenía como un amuleto. Él dijo, si no tengo esa Biblia, me siento desprotegido. A mí me llamó la atención eso. Yo le dije, ¿cómo así? ¿Usted no puede comprar otra Biblia? Cuando yo empecé a estudiar en el seminario, lo primero que compré fue como 7 u 8 Biblias de esas baratas para poder rayar, para poder escribir, para poderle pegar hojas, para poderle quitar hojas, para jugar con ella. Realmente lo que vale la traducción de ella para yo guardarla en mi corazón. Obviamente uno tiene una Biblia que es la que utiliza para
para su estudio personal, la que es suya, ¿cierto? Pero otra cosa es que ella se convierte en el amuleto, que si usted no lo tiene, entonces le va a ir mal. Ojo con eso. Joás adoraba ¿a quién? A un tótem. Él adoraba a Eliseo. Entonces ahora sí viene el grueso del... Esta fue la introducción. Vamos a empezar a trabajar entre los puntos. Verso 14 del capítulo 13 dice, estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió, punto. Aquí hay algo bien interesante para empezar a descubrir. Este hombre nunca en la Biblia se relata que le pidió más tiempo a Dios para vivir más tiempo. No empezó a decirle, Señor, si ve usted que esta enfermedad, a diferencia de Pablo, Señor, 3 veces le he dicho, he orado para que me sane los ojitos, este aguijón que tengo. Y el Señor le dijo, bástate mi gracia. El Señor le habló a él. Eliseo estaba enfermo de la enfermedad que se iba a morir. ¿Cuántas veces hay gente que ha interpretado, y hay una corriente teológica que es muy brava, donde dice que si usted está mal o está enfermito, es porque usted espiritualmente no está bien? Si usted no tiene carro, entonces es que usted no está bien. Esa teología de prosperidad y sanidad demoníaca que está minando la iglesia. La naturaleza caída del ser humano es la que se encarga de degenerarnos. Espiritualmente, el Espíritu de Dios es el que nos regenera. Por eso la Biblia dice que aunque este hombre exterior vaya en declive, el hombre interior va en aumento, como la gloria del día, como la luz del día, hasta que el día raya en perfección. Si usted tiene comunión con Dios, si usted tiene relación con Dios, su vida va a ser una vida que próspera y abundante. La palabra prosperidad en la Biblia significa caminar, ir hacia adelante, avanzar. Prosperidad no es solamente plata. Este texto lo verifica. Los hombres de Dios también se enferman y se mueren. Cuando este hombre se iba a morir, imagínate en todo Israel, se va a morir el profeta, se va a morir el que trae la voz de Dios, se va a morir el oráculo de Dios, se va a morir. ¡Ay! Y se imagina a gente rasgándose sus vestiduras porque no estaban creyendo en Dios. No eran adoradores, estaban adorando a un tótem. Estaban adorando al que supuestamente manifestaba el poder de Dios. Amén. Si usted de pronto ve que está en ese perfil, que cualquier cosa le da más miedo, lo espanta, que la presencia de Dios, entonces ojo, porque puede estar practicando la cultura de Jeroboam. Puede estar siendo minado por un ídolo. Estaba enfermo de la enfermedad de que murió, y enseguida viene el rey de Israel. Hay algo en la cultura judía o en la cultura oriental, y es lo siguiente: los hombres de autoridad no se mueven. Los hombres de autoridad están sentados, y quien necesita del hombre de autoridad tiene que ir hacia el hombre de autoridad. Algún día de esto, si usted me lo permite, y volvemos a compartir, les hablo acerca del Dios pródigo. Es un mensaje muy bonito. Los hombres de autoridad son los que están sentados. En este caso, ¿quién era el hombre de autoridad entre el rey y el profeta? Debía ser el rey. Debía ser Joás el hombre de autoridad, porque era el que Dios había establecido como rey. El profeta era un súbdito. Y en este caso ocurre lo contrario. El que va a buscar al hombre de autoridad es el rey, es Joás. Y con este pensamiento de idolatría, con este pensamiento de falsa adoración, vamos a interpretar este pasaje. Y entonces resulta que se acerca a este hombre y le dice: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Él empezó a replicar algo que él había escuchado ¿de quién? Del mismo Eliseo. Eliseo fue el que le enseñó a ellos lo que era la autoridad de parte de Dios en boca de un profeta, en el cuerpo de un profeta. Y este hombre viene y le dice a Eliseo: Padre mío, o sea, el hombre tenía, según la exclamación que hay ahí, porque ahí hay admiración, entonces según esa exclamación, él realmente estaba compungido, realmente quería acercarse y buscar del profeta algo. Pero me gusta mucho porque hay un cambio muy brusco ahí. En del verso 14 al verso 15, no hay ningún protocolo. Oh rey, aquí tu siervo habla. Le dijo el profeta, simple, le dijo. Ya no hubo conversación. Entonces, primer punto que debe tener como hábito usted, que es una persona transformada por el poder de Dios, debe entender lo que es la adoración. Cuando hablamos de adoración, ustedes recuerdan
ese pasaje del Evangelio según San Juan capítulo 4, cuando el Señor Jesucristo se encuentra con la samaritana. Y ella teológicamente le dice, ay Señor, es que a nosotros nos enseñaron que es en Samaria donde se adora. Entonces el Señor le dice a ella, no se preocupe que la salvación viene de los judíos. Cristo nunca empezó a pelear con ella por conceptos de teología. Él siempre la traía hacia él. El que te está pidiendo, tú le pedirías de beber. Siempre la traía hacia él, siempre la llevaba hacia él. Y entonces en ese capítulo él le dice, no se preocupe que hay gente que dice que es en Samaria, otros que dicen que es en Judá, otros que dicen que es por allá en el Señor caído de Girardota, otros que es por allá en el Señor de Buga. Él dice, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en, no un lugar, sino en una condición, espíritu y verdad. Así que cuando usted está en este lugar, no desaproveche el tiempo, santo de Dios. Cuando usted esté en este lugar, adore a Dios, porque es la muestra del hábito que debe tener una persona que ha sido transformada por el poder de Dios. Este es el lugar de adoración. Capítulo 11 de Lucas, se encuentran los discípulos que fueron de Juan y le dicen al Señor Jesús, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Literalmente en el verso 1 del capítulo 11 de Lucas dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. ¿Dónde se debe orar? Según eso, ¿en un lugar? En un lugar. ¿Quién es el altar? Yo soy el altar. ¿Dónde está la presencia de Dios? Diga, ¿en mí? ¿Cuántos tienen a Cristo en el corazón? Entonces, ¿dónde está la presencia de Dios? No es solamente acá en la iglesia. Yo conozco gente que acá en la iglesia levanta las manos, hablan en lenguas, se vuelven locos. Y llegan a la casa y tienen el lenguaje de un corsario. Maldicen a todo el mundo. No bendicen a la gente. Ser cristiano, les voy a decir por qué no es fácil. ¿Sabe por qué no es fácil? Porque usted tiene que aprender a ser de una sola pieza. Si usted aquí es uno, sea igual en todas partes. No en la universidad uno, en el colegio otro, en la casa otro, en el empleo otro, en la iglesia otro. Se llama esquizofrenia, desórdenes múltiples del pensamiento. Y cuando usted escucha decir, ay, esa persona es esquizofrénica, ay, qué miedo, es loco, ay, qué pecado. Usted y yo somos meros esquizofrénicos, porque en todas partes manifestamos una personalidad diferente, según conveniencia. Eso se llama idolatría. Porque quita a Dios del primer lugar de mi corazón. Dios quiere que usted lo adore ¿cómo? En espíritu y en verdad. O sea, una convicción interna que se manifiesta externamente. ¿Están conmigo? Don Joás era un hombre sostenido por Dios. Hay idólatras sostenidos por Dios por su misericordia, pero no tienen relación con Dios. Y este hombre vino y entonces el profeta le empezó a decir, bueno, usted está asustado es por lo que le va a venir, no porque confíe en Dios. Y le empezó a enseñar desde el lenguaje no verbal, empezó a enseñarle principios espirituales. Vamos a mirar el segundo. Entonces, el primero, ¿cuál es? ¿Ser qué? Adoradores. El segundo dice así, en el verso 15 dice, y le dijo Eliseo. En estos 6 versos está la palabra dijo 8 veces. O sea, la palabra dijo el profeta, dijo Eliseo, está escrita 8 veces. En la gematría bíblica, el número 8 es el número de los nuevos comienzos. De veladito le dijo Dios a don Joás, yo le estoy sustentando con algo nuevo. Y ese algo nuevo, eso novedoso, es la palabra de Dios. ¿Sabe usted por qué a veces no encuentra jugo en la palabra de Dios? Porque usted la está viendo como un libro obsoleto y viejo. Pero cuando usted lo empieza a ver como algo que le va a dar vida a usted, que lo va a ministrar, que lo va a llenar, que le va a mostrar la realidad del mundo, la realidad de lo que usted está viviendo, usted quiere saber el futuro. ¿Sí o no? Ahorita todo el mundo dice, ay no, yo no quiero saber. ¿Cuántas veces fue a que le leyeran el tabaco, la carta? Porque usted quería saber el futuro. Eso no está mal. ¿Quién dijo que eso está mal? Mal ir a que le lean las cartas y el tabaco y todos esos chécheres. Pero saber qué va a deparar el futuro, eso no está mal. La Biblia dice qué va a pasar en el futuro. De hecho, la Biblia es más actual que el periódico de mañana. La Biblia está diciendo que en un futuro no muy lejano el Éufrates se va a secar. Ya está secando. La Biblia está diciendo que en un futuro no muy lejano va a haber hambre. Eso va a ocurrir. La Biblia dice en un futuro no muy lejano que los que creemos en Dios vamos a ser raptados. ¿Cuántos dicen amén por eso? ¿Cuántos anhelan ese momento?
Cuando usted tiene cercanía con Dios en adoración y en comunión con la palabra, eso le tiene que inspirar a usted porque es algo ¿qué? Nuevo. ¿O usted sabía eso? Si no lo sabía, o si lo sabía, por favor enséñeme. Porque hay cosas de las cuales yo veo en la Biblia que yo quisiera que alguien me las enseñara. Hay cosas en la palabra de Dios que a veces me rayan el entendimiento. Y yo digo que soy teólogo y demás. Eso entre más sabe uno, menos sabe. Aquí a veces hay mucha información, pero aquí es donde tiene que estar la verdad de Dios. La verdad de Dios tiene que hacerse carne, ¿en dónde? En su carne. Primera de Alexander 1:3. La relación con Dios tiene que ser una relación viva, dinámica y biológica, espontánea siempre. La relación con Dios se tiene que manifestar en la cotidianidad. Por eso el Señor dice en Mateo capítulo 6, si usted quiere conocer el secreto de Dios, no se vaya para una iglesia multitudinaria, no se vaya para donde le profetizan, no. El Señor le dice, váyase y cerrada la puerta, en el lugar secreto, su Padre que ve en lo secreto, ahí lo va a ¿qué? A ministrar, lo va a recompensar. ¿Dónde se encuentra la verdadera presencia de Dios? En el lugar secreto, en la intimidad. Acá es el resultado de esa intimidad. La iglesia, la convocatoria de los santos de Dios a este lugar es el resultado de la relación que yo tengo con Dios en mi adoración permanente, mi comunión directa con Él y con su palabra. Este es el resultado. Yo ya aquí a qué vengo. Yo no vengo a que el hermano me guíe a la adoración. El hermano es un instrumento, los hermanos son unos instrumentos que Dios usa, pero yo ya tengo que venir aquí a estallar mi corazón en adoración. No con esto quiero decir que ya usted tiene que venir, ay, contento, no. A veces usted viene a adorar cuando le empieza a traer su corazón a Dios en sinceridad. ¿Cuántas veces usted está harto de la vida y usted no le va a decir, oh Señor, qué alegría tengo por estar aburrido? Qué rico un edificio bien alto para poderme suicidar. A Dios le gusta que usted le exponga lo que usted es. ¿Será que Él no sabe? Primera de Alexander 1:7. Mis pensamientos son como gritos delante de Dios. ¿Pero qué? No, porque primera que tiene muchos versos. Mis pensamientos son como gritos delante de Dios. ¿Saben quién voy a honrar a alguien? Mi esposa. ¿Sabe quién me ha enseñado mucho eso? Mi esposa. ¿Qué me ha enseñado? Que yo a veces estoy orando con ella y tal, y ella empieza a llorar y dice, ay, estoy harta, Señor, hoy no quiero ni orar. Y yo, Señor, prenda cochina esa boca. Todos los días en nuestro altar familiar, pues imagínate una mujer, esa montaña rusa de emociones. Hay días que le da gloria a Dios por todo, mi amor, debajo de un puente, no importa. Como hay días que dice, Ave María, yo no. Eso es normal en las mujeres, ¿sí o no? Dios necesita que usted y yo nos relacionemos como vivos, biológicamente directos con Él. ¿O usted cree que a Dios lo asusta eso? Ay, este cochino, esas palabras que dice, a mí me vienes a adorar bien. No. Mis pensamientos son como gritos delante de Dios. Otro paréntesis, aquí. Una vez yo me puse a leer el libro de Levítico y me encontré con que los sacerdotes cuando estaban ofreciendo los holocaustos, las víctimas y todo eso que lo estaban quemando delante de Dios, dice la Biblia que esa grosura, esos gordos suben delante de Dios como olor fragante. Yo no entendía eso. Y un día me fui para un matadero, un frigorífico en Bogotá. Yo tengo un tío que trabaja allá y yo vi cuando astillaron una res, abrieron la res y yo vi cuando le sacaron los gordos. Le sacaron los riñones y yo vi un riñonzote así grandote. Yo, uy, mira el riñón de una res. Mi tío dijo, no, ese no es el riñón, esos son los gordos. Y empezó con un cuchillito a quitar todos esos gordos. Y a la larga el riñón era así pequeño. Lo demás era grosura, gordos. Y ese día yo entendí, con razón la Biblia dice que esos gordos no los podemos comer, porque esos gordos son toxinas. Esos gordos son un filtro
que todo lo que es tóxico, malo, dañado, nocivo, lo reciben esos gorditos y entonces ya el agua y los alimentos que van realmente al riñón ya van purificados. Y yo dije, ay, con razón Dios nos dice que no comamos gorditos. Eso dice la Biblia. Pero me quedó la duda, pero ¿por qué dice que para él son como ofrenda de olor fragante? Porque resulta que a Dios le gusta que usted y yo seamos honestos, vivos, biológicos. Dios prefiere que usted le diga a él con su boca lo que usted está sintiendo a que sea un hipócrita, porque el hipócrita es idólatra, es un actor. En griego la palabra hipócrita significa actor, upokritis. Por eso están las dos caras, el de la cara, bueno, el de la cara alegre y el de la cara triste, ¿cierto? Cierro ese paréntesis. A Dios le gusta que usted y yo como lo adoremos en espíritu y en verdad, el adorador. ¿Listo? 8 veces dijo Eliseo. Como es una frase recurrente en el texto, entonces quiere decir que ahí hay algo interesante. ¿Qué es lo interesante? La palabra. La palabra. Primer elemento, primer hábito que debe tener un adorador, un transformado, una persona con hábitos de transformación, ¿qué es? La adoración. Segundo, palabra. Debe consumir palabra. 8 veces la Biblia dice, Eliseo dijo. 8 veces, frase recurrente. Palabra. ¿Qué tanta Biblia consumimos usted y yo? En esa época, el poder de Dios se manifestaba a través de ¿qué? De un hombre. Ese era un tótem. El hombre que manifestaba el poder de Dios. Pero resulta que ese hombre que manifestaba el poder de Dios, ¿qué estaba transmitiendo? La voz de Dios, la palabra de Dios. Hoy en día no tenemos esos profetas, pero tenemos ¿qué? La palabra profética más segura que nosotros podemos tener. ¿Están conmigo? Hoy en día tenemos eso. Ahora, la palabra de Dios surte algunos efectos. Ah, tan bello este man. Dios lo bendiga, mano. Yo estaba pero preocupado por eso. Uy, estaba haciendo una fuerza. Estaba ya. Sí, ya dije, no, Dios mío, ¿qué pasó? Morir yo de ese. Me siento brillante. Muy bien, ya voy para allá, me hizo señas. Palabra. Vamos a mirar algunos efectos que la palabra de Dios surten en la vida de una persona que quiere andar con Dios, que quiere caminar con Dios. El primero, ¿alguien me quiere leer por favor el Evangelio según San Juan? Capítulo 15. Rápidamente vamos a mirar algunos textos. No importa que nos quedemos aquí en este principio. Por eso les dije que los otros los apuntamos. Evangelio según San Juan, capítulo 15. Vamos a leer 2 versos del 1, creo que es al 4. Quien lo tenga, lo lee. Ese. Toda rama que en mí no da fruto, la corta. Pero toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que he comunicado. Ese es el verso 4. El 3, el 4. Y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid. Así como ustedes pueden dar frutos y no permanecen. En el verso 3 dice, ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. ¿Sí o no? Cuando la palabra de Dios empieza a obrar en un ser humano, ¿qué es lo primero que empieza a hacer? A limpiarla. Ahora usted dirá, ¿de qué me va a limpiar la palabra? Yo no entiendo la palabra, yo no sé por qué me va a limpiar la palabra. Rápidamente les voy a comentar. El modelo bíblico del hombre está compuesto por 3 elementos, espíritu, alma y cuerpo. Eso dice 1 Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23. Como usted está compuesto por espíritu, por alma y por cuerpo, la palabra de Dios tiene la facultad de limpiarlo en esas 3 áreas. Les voy a colocar un ejemplo rápido. Evangelicé a una persona muy inteligente, muy intelectual. Y algún día me dijo, pastor, gracias por haberme predicado la palabra, porque en el intelecto la palabra me lavó el cerebro. Es verdad que la Biblia le lava a uno el cerebro. Él dijo, yo tenía muchos argumentos acá en la mente, pero cuando empecé a leer la Biblia, él me dijo a mí, me lo testificó él, que él sintió como la Biblia le limpió la mentalidad que él tenía de sus pensamientos e ideologías de otro tiempo al concepto bíblico real.
Él ya lo entendió. Segundo, él dijo, yo sentí cómo me limpió la Biblia espiritualmente. Una vez hicimos un círculo con unos discípulos que yo tenía, yo era pastor de jóvenes en esa época, y estábamos orando por el susodicho. Estábamos orando por esta persona, y en medio del grupo, él se colocó en la mitad, yo empecé a orar por él. Mija, se le manifiestan sus demoniecitos. El hombre empezó a manifestar la situación espiritual que él tenía. Y Dios en ese momento lo hizo libre porque estábamos proclamando y profetizando palabra. Le profetizamos a él, va a ser libre en el nombre de Jesús, sus antepasados lo van a dejar. Empezamos a profetizar sobre él vida, 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 al punto que este hombre fue libre en ese momento. Físicamente resulta que él tenía una enfermedad, yo no me había acordado de eso, de una enfermedad vaginal, porque fue transmitida por una enfermedad de transmisión venérea, una transmisión sexual. Y él me testificó eso a mí, me dijo, pastor, Dios me limpió. La Biblia dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 15, verso 3, ustedes, no dice, van a ser limpios. De pronto, tal vez, si me da el arrebato y en mi buena voluntad quiero, no. Ahí hay un imperativo, dice, vosotros ya sois limpios por la palabra de Dios. Así que usted es el que se está viviendo en condenación, es usted, no Dios. El que está viviendo triste y abatido y angustiado, ese es usted. El que es apático, escéptico e incrédulo es usted, no Dios. Les voy a tirar un dato. ¿Sabe cuántos ateos hay que han en los últimos 100 años en porcentaje que han ganado premio Nobel? En los últimos 100 años, el 10% de los premios Nobel son ateos. De los últimos 100 años. El otro 90% son creyentes, son teístas. Sea creyentes en el Evangelio o sean creyentes en cualquier tipo de deidad. Pero manifiestan ¿qué? Fe. Manifiestan fe. Y hay gente que dice, ay, es que los evangélicos ridículos, no sé qué, ignorantes. A ver, ¿cuántos premios Nobel hay en este momento que ya tienen israelitas? Premios Nobel en química y en física, que es lo más áspero en cuanto a la ciencia, porque es comprobable. Y son creyentes. ¿Están conmigo? La palabra de Dios surte el efecto limpiador en alguien y empieza a ser una persona nueva. Amén. ¿Cuántos de los que están aquí les gustaría que el Señor hiciera ese efecto limpiador en ustedes? Entonces empiece a consumir Biblia. Cuando usted empieza a consumir Biblia, entonces usted va a empezar a ser transformado por la palabra de Dios. Ah, ya empezó el pastor con sus temitas de religión. Pues obvio, porque la Biblia es muy sencilla. El Señor Jesucristo dijo, el que conmigo no recoge, desparrama. El que no es conmigo, es contra mí. Es así de simple. ¿Quiénes son los que limitan el poder de Dios? Es Dios, soy yo. Mi falta de fe, mi falta de comunión con la palabra es la que limita el poder de Dios. Joás era un hombre que limitaba el poder de Dios porque él estaba más interesado en ¿quién? En su tótem. Él estaba más interesado en que ay, se me va a ir el que me protege, se me va a ir los que cree la gente. ¿Usted en quién está creyendo hoy? ¿Usted le está creyendo a Dios? ¿Usted ha tenido un encuentro con la palabra de Dios al punto de decir, sí, es verdad? Si no, yo lo reto. Hace 18 años, en la Universidad de Ideas en Itagüí, yo estaba dando una cátedra sobre creacionismo. Y una persona me dijo, es que yo he leído la Biblia 3 veces y nunca he visto el cambio en mi vida. Y entonces yo empecé a citarle libros que él había leído, entre ellos La náusea. Y yo le dije, ¿usted le ha creído más a esos libros que a la Biblia? Porque su comportamiento está manifestando lo que cree. Su comportamiento está manifestando en lo que usted está creyendo. Si usted creyera en la Biblia, sería totalmente diferente. Es que la Biblia es una alegoría, obvio. La Biblia es una alegoría, porque ella nos enseña alegóricamente los principios eternos para que nosotros pongamos en práctica. ¿Me estoy dando a entender, santos de Dios? Muy bien. La palabra de Dios. ¿Qué otro efecto surte la palabra de Dios en nosotros?
Segunda de Timoteo capítulo 3. ¿Alguien me colabora con eso? Yo sé que ya los otros puntos no los vamos a alcanzar, pero lo importante es que usted reciba esta clase de bibliología hoy. Segunda de Timoteo capítulo 3 versos 16 y 17. ¿Qué hace la Biblia? Entonces en este momento, ¿qué hace la palabra de Dios en nosotros? ¿Qué hace la voz del profeta en usted y en mí? Muy bien. A fin, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, en, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Listo? Entonces póngale pues que lo primero que hace la Biblia es limpiarle a usted ¿qué? La mente, limpiarle el espíritu y aún físicamente cambiarlo. Eso hace la Biblia. La Biblia dice que Dios hermosea su rostro sobre nosotros. ¿Usted no ha visto que cuando usted se mete con Dios, así usted sea feíto o feíta, lo ven bonito? ¿Usted no ha visto eso? No, sin chiste. Porque hay una gracia de Dios especial. Yo paso por ahí, yo me siento como... ¿No me entiendes? Hay una gracia de Dios especial que lo hace ver a usted ¿qué? Hermoso. Hermosea el rostro. Dios da esa gracia. Dios da esa gracia. Entonces la palabra de Dios lo primero que hacen ustedes es ¿qué? Limpiarlo. Y cuando lo limpia, entonces le abre el panorama para que entre lo otro que está ahí en segunda de Timoteo. Dice, porque toda la escritura es ¿qué? Inspirada. O sea, ¿qué hace la Biblia? ¿Lo inspira? Es así de sencillo. Mira, la fe y la escritura van de la mano. Según Romanos, dice, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Si usted no tiene fe es porque está escaso en la palabra de Dios. Eso es una amalgama, van junticos. La fe viene ¿por qué? Por el oír la palabra de Dios. Juntas, la una alimenta la otra. Entonces dice, la escritura es inspirada. O sea, la escritura ¿qué hace conmigo? Me inspira. Me muestra el poder de Dios, me muestra la salvación de Dios. ¿Sabe por qué se asustó Joás? Porque cuando un profeta de Dios se muere, escasea la palabra. Cuando un profeta de Dios se moría en esa época, la palabra se caía. Según Primera de Samuel, capítulo 1, creo que es del verso 13 en adelante, dice, en aquellos días no había palabra y la gente hacía lo que bien le parecía. Creo que es en Primera de Samuel. Dice que en aquellos tiempos la palabra de Dios escaseaba. Y entonces cuando la palabra de Dios escasea, ¿usted qué hace? Pues lo que bien le parece. Y la conducta del ser humano siempre es hacer lo bueno. Siempre es inclinado a hacer lo malo. Bueno, no voy a seguir porque me demoro. ¿Listo? La palabra de Dios entonces ¿qué hace? Inspira. La palabra de Dios tiene utilidad. ¿Y cuál es la utilidad? La palabra de Dios es la que nos enseña por dónde debemos caminar. Es la que nos reprende, dice la palabra, dice, porque toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para instruir, para que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto, enteramente preparado. Ahora, ¿usted cree que la perfección es material terminado? No. Uno de los eslogans que tenemos en la iglesia es, somos material no terminado. La palabra perfección, según la Biblia, les voy a colocar un ejemplo. Mi mamá trabajaba con figuras en hierro y en arcilla y todo ese tema. Entonces ella cogía la arcilla y la metían en agua y ahí la ablandaban. Y empezaban a darle a la arcilla, a darle, Entonces eso empieza a ablandarla y empieza a sacar impurezas con el agua, ¿cierto? Pero ¿qué estaban haciendo? Dándole golpes. Enseguida le quitaban esa agua y la ponían en otra. Y le seguían dando golpes. Entonces ya la arcilla no era solamente blanda a nivel de la mano, sino que la metían en una máquina, en unos rodillos. Y al meterla en esos rodillos, entonces la seguían ¿qué? Apretando y le seguían sacando todas las piecitas, las piedritas. Cuando eso ya estaba blandito y no tenía ninguna impureza, mi mamá decía, está perfecta. Y póngale pues cuidado, está perfecta para empezar el proceso de armar lo que iban a armar. O sea que la perfección no es cuando ya está terminado. La perfección es cuando está empezando a hacer el proceso. Eso es una cosa maravillosa. Y con Dios es así. Con Dios usted está perfecto. Cuando usted dice, ay, sí, ya haga lo que quiera, Señor. Ya no soy capaz yo. Ahí dice el Señor, bueno, ahora sí, estamos listos.
Vamos a empezar a trabajarlo, vamos a empezar a procesarlo. En Jeremías 18 dice, ¿podrá el barro decir al alfarero, hágame así o hágame asá? No, es Dios el que lo hace a usted. ¿Sabe cuándo usted entiende eso, amado santo de Dios? Cuando lee la Biblia. Antes no. ¿Por qué la gente anda, como dice el Señor Jesucristo, como ovejas perdidas que no tienen pastor? Porque no conocen al pastor que les está mostrando la Biblia. Hoy es el día que Dios quiere que usted empiece a entender, adore a Dios, tenga comunión con la palabra y el resultado ¿cuál va a ser? Usted va a ser una persona perfecta. Va a estar empezando a ser preparado. Amén. ¿Están conmigo? Listo. Dejemos ese texto ahí. Vámonos para el Salmo 19. ¿Qué horas son? Ya es hora, listo. Ay, qué pena con ustedes. Salmo 19. Salmo 19. Algún día terminamos este tema, eso es lo menos. Podemos seguir. Salmo 19, ya lo tienen, versos del 7 en adelante. Con mi esposa llevamos 3 años estudiando el libro de los Salmos. En nuestros devocionales. Salmo 19, versos del 7 en adelante. ¿Qué es la Biblia? ¿Qué es la palabra de Dios? Dice así, verso 7, la ley de Jehová es perfecta. ¿Qué es la palabra de Dios? Es una ley perfecta. ¿Y el resultado de esa perfección qué es? Ahí mismo está en el verso. Dice que convierte el alma. ¿Usted quiere saber por qué el Señor Jesucristo dijo que ya vosotros sois limpios por la palabra? Porque la manifestación de la limpieza de Dios está en que usted se convierte. Convertirse es no seguir caminando por el mismo camino. No siga siendo el Jeroboam, el idólatra que era antes. Cambie esa manera de pensar, cambie esa manera de vivir. Váyase por otro lado. Si antes decía 10 mentiras, diga 8. Propóngase una meta de cambio. Usted no, vuelvo y le repito, usted no necesita ser perfecto ya. Eso es un proceso. ¿Sabe qué es lo que más me gusta a mí de mi Señor? Que Él, tal cual soy yo, me acepta. Tal cual soy yo. Pero me dice, bueno, vamos a empezar a cambiar esto. Hay un ejemplo muy bíblico, muy fuerte. David, el rey David. ¿Cuántos recuerdan a David por el adulterio? Todos, ¿sí o no? Pero dice la Biblia que David era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Cuántos recuerdan a David por asesino? Pero David era un hombre conforme al corazón de Dios. En esa área fue donde Dios dijo, este es malo. Y si ustedes miran, David era mentirosito, porque él dijo muchas mentiritas. Y Dios lo condenó por mentiroso. Es más, cuando Dios le dijo a él, hágale para que construyamos el templo. Coja toda la platica, recójala y haga la parte logística usted. Pero usted no lo va a construir porque usted ha derramado. Pero le dijo, María David, es que medio puñaloncito usted. Usted ha sido un hombre derramador de sangre, no le compete hacer esa función. Ya. Pero no le dijo, María David, hermano. Yo le dije que matara, no que se hiciera loco y se ensañara. No. ¿Cierto? Cada uno de nosotros tiene su tapado. Cada uno de nosotros. ¿Y será que Dios no lo sabe? Viene la buena noticia que la palabra no la da. Dios quiere que nuestra alma cambie ese tapado y no lo siga viviendo. Eso se llama regeneración. De las doctrinas que a mí más me apasionan en la Biblia, esa es una, la regeneración. Cómo Dios coge a un asesino y lo lleva y lo pasa por debajo de la Biblia y lo levanta en un hombre que después gana almas para el Señor. Entonces la Biblia, ¿qué es según el Salmo 119? Es perfecta. Y esa perfección hace que el alma, ¿qué? Se convierta, ¿cierto? Salmo 19, 7. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. En el mismo verso 7 dice, el testimonio de Jehová. O sea, la Biblia, ¿qué es? Son los testimonios de Dios. ¿Y cuál es el resultado de ese testimonio de Dios? Dice, hace sabio al sencillo. Tanteza lo que es la Biblia. ¿Sí me estoy dando a entender, santos de Dios?
Todo cuando Eliseo le dijo a Joás, dijo, en ese dijo Eliseo está compuesto esto. Limpieza del alma, limpieza del cuerpo. La palabra nos limpia. La ley de Jehová es perfecta. Eso manifiesta cuando dijo 8 veces. Le dijo a él. Verso 8 dice, los mandamientos de Jehová son rectos. Y esos mandamientos, ¿cuál es el resultado? Esa rectitud. Vea, ¿quién no quiere ser alegre de los que estamos acá? Voy a asumir el silencio como que todos quieren ser alegres. ¿A quién no le gustaría ser alegre? ¿Sí o no? ¿A quién le... Sí, hay una hermana que me está llamando. Yo creo que está durmiendo. ¿Quién no quiere ser alegre? No, voy a preguntar más bien. ¿Quién quiere ser alegre? Eso. ¿Quién quiere ser alegre? ¿Cierto? Dice aquí que cuando usted acepta los mandamientos de Dios, ¿qué va a haber? Alegría. ¿Sabe por qué va a haber alegría? Porque los mandamientos de Dios son rectos. ¿Usted no ha visto que una de las manifestaciones del fruto del Espíritu Santo es gozo? Yo nunca he encontrado la Biblia donde diga, cuando usted se meta con Dios va a vivir aburrido, harto de la vida, va a vivir en penurias. Siempre la Biblia va a mandar a que estemos gozosos. Filipenses, cuando Pablo escribió los Filipenses, dijo, alegraos, regocijaos en el Señor siempre. Y el hombre estaba encanado, estaba preso, lo iban a matar. Y él está diciendo, regocijaos, regocijaos. Filipenses es la epístola de la alegría. Es la epístola en la que el apóstol Pablo más manifiesta alegría. Y estaba preso. Alegraos cuando os halléis pasando por diversas pruebas. Tened gozo cuando os halléis por diversas pruebas. Cuando una persona es lavada, limpiada por la palabra de Dios, sabe que esa prueba es agua de Dios para quitarle a usted esa dependencia a, dependencia de, dependencia por. Usted y yo somos especialistas en depender. Dice así, termino con esto en el verso 8. El precepto de Jehová es puro. Y esa pureza, ¿cuál es el resultado? Si ven cómo es de bacano, a mí me encanta leer la Biblia, porque estudiar la Biblia le ayuda a usted. Vea, yo por no decir que era bruto, dice aquí la Biblia, yo era muy sencillo, sencillo de entendimiento. Eso dice la Biblia, dice, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. La Biblia es muy bien hablada. Dice, usted sí es una mata de brutos, ¿no? No. Sencillitos. Somos sencillitos. ¿Cuántos quieren ser sabios y no sencillitos? Yo quiero ser mucho más sabio. ¿Cierto? Hábitos de un transformado. El primero, ¿cuál es? Adorar. El segundo, ¿cuál es? Tener comunión con la palabra. Y ya miramos algunos beneficios de la palabra de Dios. Algunos. Porque si seguimos mirando, alguna vez di una en la iglesia, ¿cuánto nos demoramos estudiando bibliología? Como 6 meses. Y no, apenas leímos unos pincelacitos a la bibliología, desde lo muy lógico. Usted quiere ser sabio, usted se quiere convertir. Voy a repetir lo que dice el Salmo 19, verso 7. La ley de Jehová es perfecta y esa perfección hace que el alma se convierta. El testimonio de Jehová es fiel y esa fidelidad hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos y esa rectitud hace que usted viva como alegre en el corazón. El precepto de Jehová es puro y esa pureza hace que sus ojos sean iluminados. ¿Ustedes creen que Joás, que era un hombre sustentado por la mano de Dios, vivía esto? No. Dice en el verso 11 del capítulo 13, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. En los caminos de Jeroboam, hijo de Nabat, quien hizo pecar a Israel, en ellos anduvo. No confiaba en Dios, confiaba en otras cosas que no eran Dios. Así que usted tiene que retarse hoy a empezar a confiar en ¿quién?
El rescate del Papa fue ese. Muy bien, gracias mi amor. ¿Ustedes quieren saber cuál es el centro de la Biblia? El centro de la Biblia está en el Salmo 118:8, que dice, mejor es confiar en Jehová que en los hombres. Mejor es confiar en Dios que en los hombres. ¿Usted quiere conocer el centro de la Biblia? Ahí está. Salmo 118:8. ¿Cuántos capítulos tiene la Biblia? 1100. Bueno. Padre, yo te doy gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo de Dios.